Y si te dijera que las personas no cruzan tus límites porque son malas, sino porque han aprendido que pueden hacerlo, hay una verdad incómoda que pocos están dispuestos a escuchar. La mayoría de las veces el problema no es la falta de respeto de los demás. El problema es que llevamos años enseñándole al mundo cuánto estamos dispuestos a tolerar, y lo hacemos sin palabras. Con cada oportunidad extra que damos, con cada silencio que nace del miedo, con cada vez que traicionamos nuestra paz para conservar una relación. Observa esto: un río no le pide permiso a las piedras para cambiar de dirección. Un árbol no negocia con el viento para mantenerse firme. Y una persona que conoce su valor no necesita explicar constantemente dónde terminan sus límites. Su energía lo comunica antes que su voz. La psicología humana funciona de una manera fascinante. Las personas rara vez creen lo que dices de ti, creen lo que permites, creen lo que toleras, creen lo que repites. Por eso hay individuos que hablan de respeto todos los días y siguen siendo ignorados, mientras otros no levantan la voz y nadie se atreve a cruzar ciertas líneas. Hoy no vamos a hablar de manipulación, no vamos a hablar de castigos silenciosos ni de juegos emocionales. Vamos a hablar de algo mucho más poderoso: cómo recuperar el control de tu energía, de tu tiempo y de tu dignidad sin entrar en discusiones interminables. Porque llega un momento en la vida en que las palabras dejan de ser necesarias. Y cuando aprendes a poner límites sin decir una sola palabra, descubres quién te respetaba por convicción y quién solo se beneficiaba de que nunca los tuvieras. Hay una verdad que transformó profundamente mi manera de relacionarme con las personas, y es una verdad que al principio me costó aceptar. Durante mucho tiempo pensé que los demás me tratarían según mis intenciones, según mi bondad o según todo lo que estaba dispuesto a dar. Creía que si explicaba suficiente, si comunicaba claramente mis necesidades, si demostraba amor, respeto y compromiso, los demás responderían de la misma manera. Pero la vida me enseñó algo diferente. Las personas aprenden más de lo que toleras que de lo que dices. No importa cuántas veces hables sobre respeto si después permites faltas de consideración. No importa cuántas veces expliques tus límites si tus acciones contradicen tus palabras. El mundo observa tu comportamiento mucho más de lo que escucha tus discursos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía constantemente agotado por ciertas relaciones. Me quejaba de cómo algunas personas invadían mi tiempo, de cómo exigían atención inmediata, de cómo aparecían solo cuando necesitaban algo. Durante mucho tiempo pensé que el problema estaba completamente en ellas. Hasta que un día tuve que hacerme una pregunta incómoda: ¿quién les enseñó que podían hacerlo? La respuesta me golpeó con fuerza: había sido yo. No porque lo hubiera dicho, sino porque lo había permitido una y otra vez. Cada vez que posponía mis prioridades para resolver urgencias ajenas, estaba enseñando que mi tiempo era negociable. Cada vez que aceptaba una falta de respeto para evitar conflicto, estaba enseñando que mis límites podían cruzarse sin consecuencias. La energía funciona como un lenguaje silencioso. Las personas perciben cuánto te valoras observando cómo administras tu atención, tu tiempo y tu presencia. Cuando honras tu energía, transmites un mensaje poderoso sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Cuando la regalas indiscriminadamente, también transmites un mensaje. La diferencia es que uno construye respeto y el otro construye costumbre. Por eso llega un momento donde debes dejar de explicar constantemente lo que mereces. La necesidad permanente de justificar tus límites suele ser una señal de que todavía estás buscando validación externa. El verdadero cambio ocurre cuando comienzas a demostrar tu valor mediante decisiones coherentes. No se trata de ser frío ni distante, se trata de ser consciente. Se trata de entender que cada vez que participas en una dinámica que te desgasta, estás autorizando su continuidad. Quiero que hagas algo sencillo pero transformador. Identifica una conducta que llevas tiempo tolerando. Tal vez sea una falta de respeto, una invasión constante de tu tiempo o una relación donde siempre das más de lo que recibes. Y cuando la identifiques, deja de participar en ella. No hagas discursos. No anuncies tu decisión. No busques aprobación. Simplemente cambia tu comportamiento. Porque el día que honras tu energía, el mundo aprende cuánto vale tu presencia. Hay algo que aprendí después de muchos años intentando ser todo para todos. Creía que estar siempre disponible era una muestra de amor, de compromiso y de generosidad.
Pensaba que responder inmediatamente, atender cada llamada, resolver cada problema y estar presente en todo momento me convertía en una mejor persona. Pero con el tiempo descubrí una realidad que cambió por completo mi manera de relacionarme con los demás. La disponibilidad excesiva no genera valoración, genera costumbre. Y cuando alguien se acostumbra a tener acceso permanente a tu tiempo, a tu energía y a tu atención, deja de percibir el verdadero valor de lo que recibe. Quiero que reflexiones sobre algo. El aire es indispensable para vivir, pero pocas veces pensamos en él porque siempre está disponible. Solo cuando falta comprendemos su importancia. Lo mismo ocurre en muchas relaciones. No es que tu valor disminuya cuando estás siempre presente. Tu valor sigue siendo el mismo. Lo que desaparece es la conciencia que los demás tienen de ese valor. La familiaridad constante elimina el contraste. Y sin contraste, muchas personas dejan de apreciar aquello que tienen frente a ellas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía respondiendo mensajes a cualquier hora, aceptando compromisos que ni siquiera quería asumir y poniendo las necesidades de otros por encima de mis propias prioridades. Me sentía agotado, frustrado y paradójicamente poco valorado. Mientras más daba, menos parecía importar. Mientras más disponible estaba, menos consideración recibía. Y fue entonces cuando entendí algo fundamental. El problema no era cuánto entregaba, el problema era que había convertido mi disponibilidad en una expectativa permanente. La presencia consciente es muy diferente a la disponibilidad automática. Estar disponible todo el tiempo significa reaccionar constantemente a las demandas externas. Estar presente conscientemente significa elegir dónde, cuándo y con quién invertir tu energía. Una persona que se respeta no responde desde la urgencia de agradar, responde desde la claridad de sus prioridades. Muchas personas tienen miedo de reducir su disponibilidad porque creen que serán olvidadas, reemplazadas o rechazadas, pero la realidad es que quienes realmente valoran tu presencia también respetarán tus espacios. Y quienes solo valoraban el acceso ilimitado a tu energía probablemente reaccionarán cuando ese acceso deje de ser automático. Esa reacción te mostrará más de la relación que cualquier conversación. Por eso quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Deja de responder instantáneamente a todo, no porque quieras castigar a nadie, no porque quieras generar misterio. Hazlo porque tu paz mental merece respeto. Antes de contestar un mensaje, pregúntate si tienes el espacio emocional adecuado para hacerlo. Antes de aceptar una solicitud, pregúntate si realmente deseas asumirla. Antes de reaccionar, respira. Porque cuando dejas de estar disponible para todo, empiezas a estar verdaderamente presente para lo que importa. Y cuando tu presencia deja de ser automática, su valor vuelve a ser visible. Hay una idea que durante muchos años confundió mi manera de relacionarme con los demás. Creía que para proteger mis límites tenía que explicarlos una y otra vez. Pensaba que si encontraba las palabras correctas, si lograba expresarme con suficiente claridad, las personas finalmente entenderían cómo quería ser tratado. Pero la vida, con esa forma tan directa que tiene de enseñarnos, me mostró algo completamente diferente. Los límites más fuertes no son los que se defienden constantemente, son los que se sostienen. Porque un límite que necesita ser debatido todos los días deja de ser un límite y se convierte en una negociación permanente. Observa cómo funciona la mayoría de las personas cuando se siente herida. Alguien cruza una línea y surge la necesidad inmediata de explicar, justificar, argumentar y convencer. Queremos que el otro entienda por qué nos lastimó. Queremos que vea nuestra perspectiva. Queremos que reconozca su error. Y aunque eso parece razonable, muchas veces es una trampa emocional. Porque mientras más intentas convencer a alguien de respetarte, más poder le entregas para decidir si lo hará o no. Recuerdo momentos en mi propia vida en los que me desgasté intentando explicar algo que ya había dicho muchas veces. Conversaciones interminables, mensajes largos, justificaciones constantes. Y mientras más hablaba, menos resultados obtenía, hasta que comprendí una verdad incómoda. Las personas rara vez cambian porque escuchan una explicación perfecta, cambian cuando encuentran una consecuencia clara. No fue una revelación fácil, pero fue liberadora. El silencio, cuando nace de la madurez, no es debilidad, es coherencia. No significa que no tengas nada que decir, significa que ya dijiste lo necesario y ahora permites que tus acciones hablen. Existe una enorme diferencia entre callar por miedo y callar por convicción.
El miedo guarda silencio porque se siente pequeño. La convicción guarda silencio porque ya no necesita demostrar nada. Muchas veces creemos que responder inmediatamente es una señal de fortaleza, pero la reacción impulsiva suele ser simplemente emoción sin dirección. El verdadero dominio aparece cuando eres capaz de detenerte, respirar y elegir conscientemente cómo actuar. Porque no toda provocación merece una respuesta. No toda crítica merece una defensa. No toda falta de respeto merece una discusión. Quiero compartirte algo que transformó profundamente mi paz interior. Aprendí a dejar pasar 24 horas antes de responder a ciertas situaciones. Al principio parecía imposible. El impulso de reaccionar era enorme. Mi ego quería defenderse. Mi orgullo quería hablar. Mi herida quería ser escuchada. Pero cuando empecé a practicar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, descubrí algo extraordinario. Muchas de las cosas que parecían urgentes dejaban de ser importantes. Muchas batallas desaparecían antes de comenzar. Por eso, la próxima vez que alguien intente provocarte, no te apresures a responder. No conviertas cada falta de respeto en una discusión. Decide quién quieres ser antes de decidir qué vas a decir. Porque el silencio más poderoso no es el que evita el conflicto, es el que demuestra que tu paz vale más que tener la última palabra. Hay una lección que la vida me enseñó después de muchos años intentando resolverlo todo con conversaciones. Creía que cada conflicto necesitaba una explicación, que cada decepción requería una confrontación y que cada herida debía ser expresada para ser comprendida. Pensaba que si encontraba las palabras adecuadas, las personas cambiarían. Pensaba que si explicaba suficientemente mi dolor, alguien finalmente entendería el impacto de sus acciones. Pero el tiempo me mostró algo que transformó mi manera de relacionarme con los demás. No todo merece confrontación. Hay personas que entienden mejor la distancia que las explicaciones. Y sé que esto puede resultar incómodo, porque la mayoría de nosotros fuimos educados para creer que alejarse es rendirse, que tomar distancia es una señal de debilidad, que permanecer siempre disponible demuestra amor, compromiso o madurez. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Hay momentos en los que seguir explicando solo alimenta un ciclo que nunca cambia. Hay relaciones donde las palabras ya hicieron todo lo que podían hacer. Y cuando las acciones siguen siendo las mismas, continuar insistiendo deja de ser amor propio y comienza a convertirse en desgaste emocional. Recuerdo una etapa de mi vida en la que repetía las mismas conversaciones una y otra vez con ciertas personas. Hablábamos sobre respeto, hablábamos sobre compromiso, hablábamos sobre consideración. Durante un tiempo creí que el problema era que no me había explicado bien. Entonces volvía a intentarlo con más paciencia, con más argumentos, con más energía, hasta que un día comprendí algo profundamente liberador. Quien quiere entender, entiende rápido. Quien quiere cambiar, cambia con hechos. Y quien no tiene intención de hacerlo encontrará una excusa para ignorar incluso la explicación más clara. Fue entonces cuando aprendí a observar más y convencer menos. Porque cuando dejas de intentar cambiar a alguien, comienzas a ver quién es realmente. Mientras estás ocupado explicando, justificando y negociando, muchas veces no puedes percibir la verdad de la situación. Pero cuando guardas silencio y observas, las personas revelan sus prioridades sin que tengas que preguntar. Revelan cuánto valoran tu presencia. Revelan cuánto respetan tus límites. Revelan quiénes son cuando ya no estás intentando dirigir la conversación. Alejarte no siempre significa que dejaste de amar. Muchas veces significa que comenzaste a respetarte. Significa que comprendiste que tu energía es demasiado valiosa para invertirla en lugares donde constantemente es ignorada. Significa que entendiste que algunas personas solo cambian cuando encuentran consecuencias, no cuando escuchan advertencias. Por eso quiero invitarte a hacer algo difícil pero transformador. Observa quiénes siguen cruzando tus límites después de haberlos conocido. Observa quienes reciben explicaciones repetidas y aún así mantienen las mismas conductas. Y cuando los identifiques,
Reduce tu contacto, no desde el resentimiento, no desde la venganza, hazlo desde la claridad. Porque a veces la distancia no es una reacción emocional, es una decisión inteligente que protege tu paz. Hay algo que aprendí después de equivocarme muchas veces en mis relaciones, en mis negocios y hasta en la forma en que me relacionaba conmigo mismo. Descubrí que las personas no confían en nuestras palabras, confían en nuestros patrones. No creen lo que decimos una vez, creen lo que repetimos constantemente. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque puedes pronunciar los discursos más inspiradores sobre respeto, dignidad y límites. Pero si tus acciones contradicen esas palabras, tarde o temprano el mensaje pierde fuerza. Durante años observé algo que también me ocurrió a mí. Muchas personas anuncian límites que nunca sostienen. Dicen que no tolerarán ciertas actitudes, pero las siguen aceptando. Dicen que valoran su tiempo, pero continúan entregándolo a quienes lo desperdician. Dicen que merecen respeto, pero siguen permaneciendo donde son constantemente minimizadas y no lo hacen porque sean débiles. Lo hacen porque sostener un límite exige algo mucho más difícil que pronunciarlo. Exige coherencia. La coherencia es una de las formas más elevadas de amor propio, porque cuando eres coherente, te conviertes en alguien en quien puedes confiar. Y quiero que escuches esto con atención. La confianza más importante de tu vida no es la que otros tienen en ti, es la que tú tienes en ti mismo. Cada vez que rompes una promesa que te hiciste, esa confianza se debilita. Cada vez que negocias un límite que juraste proteger, una parte de tu identidad pierde fuerza. Y cada vez que eliges actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando resulta incómodo, tu carácter se fortalece. Recuerdo una etapa donde comprendí esta lección de manera muy profunda. Había ciertas situaciones que me desgastaban emocionalmente. Lo sabía, las identificaba claramente, incluso hablaba sobre ellas, pero seguía permitiéndolas. Hasta que un día me di cuenta de que el problema no era la conducta de los demás, el problema era la distancia entre lo que decía valorar y lo que realmente estaba dispuesto a tolerar. Esa revelación fue incómoda, pero también fue liberadora, porque comprendí que la autoridad emocional no se construye hablando más fuerte, se construye viviendo de acuerdo con lo que afirmas creer. Cuando tus acciones respaldan tus principios, algo cambia en tu energía. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas defender constantemente tus decisiones. Tu presencia adquiere una fuerza silenciosa que las personas perciben inmediatamente. No porque te vuelvas más agresivo, no porque impongas miedo, sino porque transmites claridad. Y la claridad siempre genera respeto. Por eso quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Elige un límite importante que llevas tiempo negociando. Uno solo. Tal vez tenga que ver con una relación, con tu tiempo, con tu paz o con tu dignidad. Y durante los próximos 30 días sostén ese límite sin excepciones, sin justificaciones y sin negociaciones internas. Porque el día que tus acciones y tus palabras caminan en la misma dirección, tu vida deja de pedir respeto y empieza a inspirarlo. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Pasan años entregando su tiempo, su atención y su energía como si fueran recursos infinitos. Se acostumbran a estar disponibles para todos, a responder cada llamada, a resolver cada problema y a cargar responsabilidades que ni siquiera les corresponden. Y lo hacen porque creen que eso es amor, compromiso o generosidad. Pero con el tiempo aparece el agotamiento, aparece la frustración y aparece una pregunta inevitable: ¿por qué doy tanto y recibo tan poco? La respuesta suele ser incómoda, porque olvidaron que el acceso a su vida es un privilegio, no un derecho. Quiero que pienses en algo por un momento. El tiempo es el único recurso que jamás podrás recuperar. El dinero puede volver, las oportunidades pueden regresar, incluso algunas relaciones pueden reconstruirse. Pero cada minuto que entregas desaparece para siempre. Por eso resulta tan importante comprender que tu atención, tu energía y tu presencia tienen un valor inmenso. Son recursos sagrados y cuando los distribuyes sin conciencia, terminas empobreciendo tu propia vida para enriquecer dinámicas que no siempre lo merecen. Recuerdo
una etapa donde me sentía constantemente agotado. Había personas que aparecían únicamente cuando necesitaban algo. Personas que nunca preguntaban cómo estaba, nunca mostraban interés genuino por mi bienestar, pero siempre encontraban la manera de buscarme cuando requerían ayuda, apoyo o atención. Durante mucho tiempo confundí esa dinámica con amistad, con lealtad o incluso con amor. Hasta que un día comprendí algo que cambió mi perspectiva. Quien solo aparece cuando necesita algo no está valorando tu presencia, está valorando tu utilidad. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. La vida me enseñó que cada vez que recompensas comportamientos que no respetan tu valor, contribuyes a que continúen. No porque las personas sean necesariamente malintencionadas, sino porque los seres humanos aprendemos a través de patrones. Si alguien recibe acceso ilimitado a tu tiempo, sin ofrecer reciprocidad, asumirá que esa dinámica es normal. Si alguien te busca únicamente cuando le conviene y siempre encuentra disponibilidad inmediata, no tendrá razones para cambiar. Por eso los límites son tan importantes, no para castigar, no para controlar, sino para proteger aquello que tiene valor. Muchas personas sienten culpa cuando empiezan a reducir su disponibilidad. Temen parecer egoístas, temen decepcionar a otros, temen perder relaciones, pero quiero que entiendas algo. Proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si tú no administras tus recursos emocionales, alguien más lo hará por ti. Y normalmente no lo hará con el mismo cuidado que tú deberías hacerlo. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo pero transformador. Observa quiénes aparecen en tu vida únicamente cuando necesitan algo. Observa quiénes consumen tu tiempo sin aportar paz, crecimiento o reciprocidad. Y comienza a reducir gradualmente el acceso que tienen a tu energía, no desde el resentimiento, no desde el rechazo, hazlo desde el respeto propio. Porque las personas que realmente valoran tu presencia respetarán tus límites. Y quienes solo valoraban el acceso ilimitado a tu energía, revelarán quiénes han sido desde el principio. Hay una escena que se repite todos los días en millones de vidas. Alguien recibe un mensaje que le molesta, escucha una crítica injusta, se enfrenta a una provocación y en cuestión de segundos, una emoción toma el control. El corazón se acelera, la mente comienza a construir argumentos, el orgullo se activa y aparece una necesidad urgente de responder, de defenderse, de demostrar que tiene razón. Durante mucho tiempo yo también viví así, creía que reaccionar rápido era una señal de fuerza, pensaba que responder inmediatamente mostraba carácter. Pero la vida terminó enseñándome algo completamente diferente. La verdadera fortaleza no consiste en reaccionar, consiste en elegir. Existe una razón por la cual tantas personas buscan provocar emocionalmente a los demás. Porque una persona alterada es más fácil de controlar que una persona serena. Quien intenta manipular necesita una reacción. Necesita que pierdas el equilibrio, necesita que hables desde la herida en lugar de hablar desde la claridad, porque cuando reaccionas impulsivamente entregas el control de la situación. En ese momento ya no decides tú, decide tu emoción. Recuerdo una conversación que marcó profundamente mi forma de relacionarme con los conflictos. Alguien estaba intentando culparme de algo que claramente no me correspondía. En otra etapa de mi vida, habría debatido durante horas. Habría explicado cada detalle, habría intentado demostrar mi inocencia, pero ese día hice algo diferente. Escuché, respiré, guardé silencio unos segundos y cuando respondí, lo hice desde la calma, no porque no sintiera nada, sentía mucho, pero comprendí que la emoción del momento no merecía dirigir mis palabras. Lo sorprendente fue que la dinámica cambió por completo, la tensión perdió fuerza. La manipulación quedó expuesta y entendí algo que nunca olvidé. La serenidad tiene un poder que la confrontación rara vez alcanza. La mayoría de las discusiones no escalan por el problema inicial. Escalan porque dos emociones heridas intentan ganar una batalla que ninguna entiende realmente. Cuando alguien habla desde el enojo y tú respondes desde el enojo, el conflicto se multiplica. Cuando alguien busca arrastrarte al caos y tú permaneces en calma, el mecanismo pierde efectividad.
no porque ignores la situación, no porque seas indiferente, sino porque eliges responder desde tu mejor versión y no desde tu reacción más inmediata. Por eso quiero compartirte una práctica que transformó profundamente mi vida. Cada vez que una situación me altera emocionalmente, me obligo a detenerme. Respiro profundamente 10 veces. 10 respiraciones completas. Parece algo simple, pero es extraordinariamente poderoso, porque esas respiraciones crean espacio y en ese espacio aparece la conciencia. Ahí puedes preguntarte si realmente necesitas responder, si esa conversación merece tu energía, si tus palabras construirán algo o simplemente alimentarán un conflicto innecesario, porque no todo merece una respuesta inmediata. Y quien aprende a mantener la calma cuando todos esperan una reacción, descubre un nivel de poder que ninguna confrontación puede ofrecer. Hay una verdad que muchas personas descubren tarde, cuando ya han invertido demasiada energía intentando explicar lo que desde el principio debió ser evidente. Y es esta: lo que no corriges, lo autorizas. No existe neutralidad emocional cuando una conducta se repite. No existe el no importa tanto si sigue ocurriendo una y otra vez. Porque cada vez que permites algo que te incomoda, sin actuar en consecuencia, sin ajustar tu posición, sin redefinir el acceso, estás enseñando silenciosamente que eso es aceptable en tu vida. Durante mucho tiempo confundí paciencia con tolerancia ilimitada. Pensaba que aguantar era madurez, que callar era amor, que no reaccionar era sabiduría, pero con los años entendí que hay una diferencia profunda entre ser paciente y ser permisivo. La paciencia observa, analiza y espera con conciencia. La permisividad normaliza lo que daña. Y lo más peligroso de la permisividad es que no necesita palabras para crecer, solo necesita repetición. Recuerdo una etapa en la que permití ciertas actitudes que me generaban incomodidad, pero evitaba enfrentarlas porque no quería crear tensión, no quería perder vínculos, no quería parecer difícil. Así que optaba por callar. Pero algo curioso comenzó a suceder. Lo que yo no corregía se volvía más frecuente. Lo que yo no detenía se volvía costumbre. Y lo que empezó como algo pequeño terminó convirtiéndose en una dinámica desgastante. Fue entonces cuando entendí una ley emocional muy simple. Las personas no cambian por lo que toleras, cambian por lo que dejas de tolerar. El silencio consciente no es ausencia de límites, es una forma más elevada de establecerlos. No necesitas anunciar cada corrección, no necesitas entrar en debates interminables, no necesitas justificar cada decisión. A veces el verdadero límite no se dice, se ejecuta, y se ejecuta con acciones claras, no con discursos repetidos. Quiero que imagines algo. Si cada vez que alguien cruza una línea no ocurre ninguna consecuencia, el cerebro de esa persona aprende que la línea no existe. Pero si cada vez que ocurre, tu comportamiento cambia, tu disponibilidad se ajusta, tu acceso se reduce o tu energía se retira, entonces el sistema cambia, no porque haya castigo, sino porque hay claridad. He aprendido que las palabras tienen un límite muy claro. Puedes explicar, advertir, expresar incomodidad, pero si después de eso todo sigue igual, entonces el mensaje real no es lo que dijiste, sino lo que permitiste. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos antes de señalar al otro. Por eso quiero proponerte algo concreto. Identifica una conducta que ya has hablado, que ya has mencionado, que ya has intentado corregir, pero que sigue ocurriendo. Y en lugar de repetir la conversación una vez más, cambia tu nivel de acceso, cambia tu disponibilidad, ajusta tu presencia, no desde el enojo, no desde el drama, sino desde la coherencia, porque al final, lo que no corriges no desaparece, se convierte en parte de lo que estás permitiendo que te defina. Hay una verdad que no siempre queremos aceptar porque confronta directamente nuestra necesidad de ser vistos, valorados y elegidos. Y es esta: muchas personas no reconocen el valor de algo mientras lo tienen constantemente disponible. No porque no sea valioso, sino porque la presencia continua elimina el contraste. Y sin contraste, la percepción se distorsiona. Empiezas a confundir lo esencial con lo habitual, lo importante con lo automático, lo significativo con lo cotidiano.
Durante mucho tiempo pensé que si estaba presente, si daba más, si explicaba mejor, si me esforzaba lo suficiente, entonces las personas entenderían mi valor. Creía que la cercanía constante generaba conexión profunda. Pero con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi forma de ver las relaciones humanas. La presencia excesiva no siempre construye conciencia. Muchas veces la adormece. Porque cuando algo nunca falta, la mente deja de registrarlo como algo que podría perderse. La distancia, en cambio, tiene un efecto completamente diferente. La ausencia no solo separa, también revela. Revela lo que la rutina escondía. Revela lo que la comodidad normalizaba. Revela lo que la disponibilidad constante hacía invisible. Y en ese espacio silencioso, sin explicaciones, sin presión, sin intentos de control, aparece la verdad. No la verdad que quieres escuchar, sino la verdad que la dinámica real estaba mostrando desde el principio. Recuerdo una etapa en la que decidí dar un paso atrás en ciertas relaciones donde sentía que mi presencia era constante, pero mi valor no era correspondido de la misma manera. No lo hice como una estrategia, ni como una forma de manipulación. Lo hice porque estaba agotado de explicar lo que debería sentirse naturalmente. Al principio fue incómodo el impulso de escribir, de aclarar, de buscar, de mantener el vínculo era fuerte, pero decidí observar en lugar de intervenir. Y lo que descubrí fue revelador. Algunas relaciones se equilibraron con el espacio, otras se desvanecieron sin esfuerzo, y unas pocas mostraron un interés genuino que antes no era visible. No porque hubiera cambiado mi valor, sino porque la ausencia había eliminado el ruido. El espacio dejó de ser un vacío emocional y se convirtió en un espejo. La mayoría de las veces no necesitas convencer a nadie de tu importancia. Necesitas crear las condiciones para que la reconozcan sin interferencia emocional. Porque mientras estás demasiado presente, demasiado disponible, demasiado accesible, muchas dinámicas se sostienen no por reciprocidad, sino por inercia. Por eso quiero proponerte algo que puede incomodar al principio, pero que es profundamente revelador. Retira tu energía de aquellas relaciones donde solo tú estás sosteniendo el vínculo. No expliques demasiado, no intentes provocar una reacción. No busques respuestas inmediatas. Simplemente observa lo que ocurre cuando dejas de empujar una dinámica que no fluye de manera natural. Porque la ausencia no crea valor, solo revela el valor que ya estaba o la falta de él. Y cuando dejas que el espacio hable, por fin dejas de confundirte con lo que era solo costumbre. Hay un momento en la vida en el que entiendes algo que no se aprende en libros, ni en discursos, ni en teorías motivacionales. Se aprende en el silencio de tus propias decisiones. Y es esto: el límite más poderoso no es el que dices en voz alta, es el que encarnas con tu existencia. No es el basta que pronuncias cuando ya estás cansado. Es la vida que construyes hasta el punto en que ya no necesitas explicar por qué ciertas cosas no tienen cabida en ella. Durante mucho tiempo pensé que poner límites era un acto verbal. Creía que debía explicarme, justificarme, defenderme. Creía que si la otra persona entendía mi perspectiva, entonces cambiaría su comportamiento. Pero la vida me mostró algo más profundo. Las personas no responden a tus explicaciones tanto como responden a tu estándar de vida. No cambian porque entiendan tu dolor. Cambian cuando tu ausencia de tolerancia se vuelve evidente en tus acciones, no en tus discursos. El verdadero límite comienza cuando decides que tu paz ya no es negociable. Y esa decisión no siempre es ruidosa. De hecho, casi nunca lo es. Es silenciosa, es interna. Es un punto de quiebre donde dejas de discutir con lo que te desgasta y empiezas a alejarte de ello sin necesidad de anunciarlo. Es cuando entiendes que tu energía no puede seguir siendo un campo de batalla donde otros entran y salen sin consecuencias emocionales. Recuerdo una etapa en la que vivía tratando de mantener la aprobación de todos. Decía sí cuando quería decir no. Aceptaba dinámicas que me drenaban emocionalmente porque no quería incomodar, no quería perder conexiones, no quería parecer distante. Pero en ese proceso, sin darme cuenta, me estaba perdiendo a mí mismo. Hasta que llegó un momento en el que la incomodidad de seguir traicionándome fue más grande que el miedo a decepcionar a otros. Ahí empezó el verdadero cambio.
No porque aprendiera a decir más no, sino porque construí una vida tan alineada con mi dignidad que el sí dejó de salir automáticamente. Empecé a elegir mejor dónde invertir mi tiempo, con quién compartir mi energía y qué tipo de relaciones merecían acceso a mi mundo interior. Y algo curioso sucedió. Ya no tuve que explicar tanto. Las decisiones comenzaron a hablar por mí. Porque cuando tu vida refleja coherencia, la necesidad de justificarte desaparece. Cuando tu identidad está alineada con tu valor, no tienes que perseguir respeto, lo irradias. Y cuando tu amor propio crece por encima del miedo a perder personas, descubres una libertad que no depende de nadie más. Por eso quiero dejarte con una práctica simple pero profundamente transformadora. Cada mañana repite estas palabras, pero no como una frase bonita, sino como una decisión consciente. No necesito explicar mi valor para que exista. No necesito perseguir respeto para merecerlo. Mi energía es valiosa, mi tiempo es limitado y mi paz no está en negociación. Y luego vive de acuerdo con eso. Porque el límite más fuerte no es el que pronuncias con tu voz, es el que sostienes con tu vida. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo con total claridad. Nada de esto sirve si se queda en emoción. La conciencia sin acción se convierte en frustración. Y la inspiración sin disciplina se convierte en una ilusión más que se desvanece al día siguiente. Hoy no has escuchado palabras bonitas, has recibido un espejo. Un espejo que no te muestra quién quieres ser, sino quién estás siendo cuando nadie te está viendo. Porque los límites no se construyen en un momento de motivación. Se construyen en los días donde eliges respetarte incluso cuando es incómodo. Se construyen cuando decides no responder impulsivamente, cuando eliges no tolerar lo que te desgasta, cuando dejas de explicar lo que debería ser evidente y empiezas a vivir de acuerdo con tu propio valor. Y ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con esto? No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, elige un solo límite. Uno, ese que has estado ignorando, justificando o postergando. Y esta vez no lo expliques, no lo anuncies, no lo negocies, solo cámbialo con tu conducta. Porque el mundo no cambia cuando entiendes más, cambia cuando dejas de tolerar lo que te estaba rompiendo en silencio. Y el día que te elijas de verdad, todo lo demás empieza a alinearse con esa decisión.